¿Qué tal, hermanos? Me da un gusto, realmente es para mí una alegría volver a estar en contacto con ustedes. Estoy muy contento por esta iniciativa que ustedes como iglesia han tomado de escuchar el mensaje en voz de quien fuera su pastor, ahora a la distancia, y estoy muy contento. Reciban un saludo de mi familia, reciban un saludo de mi esposa. Nuevamente les repito, estamos muy gozosos de poder compartir la palabra y de que ustedes vuelvan a escucharla en este tiempo. Gracias por ese espacio que nos dan y reciban saludos nuevamente. Y pues la meditación de hoy quisiera que la escucháramos con mucha atención, así como cuando yo estaba entre ustedes y les gustaba anotar, anotar títulos, los puntos, pues les invito a que hoy nuevamente ustedes puedan prestar mucha atención a la palabra de Dios y puedan ustedes anotar y seguirme en el mensaje. La predicación que un servidor hace, ustedes ya la conocen, es muy estructurada, su título, sus puntos, entonces no tendrá ningún problema en seguirnos, aunque sea a la distancia, en esta predicación. Está basada la predicación en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, de los versículos 9 al 11. Es la predicación en esta mañana, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y si me permiten, vamos a darle lectura, como ya es acostumbrado para nosotros decir, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El título del mensaje de hoy le hemos puesto: El bautismo de Jesús y su alcance para nosotros los creyentes. Para este momento, Jesucristo ya ha crecido, ya es todo un hombre y sale de su pueblo, deja a su familia y ahora va orientando su vida a una nueva dirección. Y lo primero que él hace es dirigirse hacia el desierto. Ahí se encuentra con Juan el Bautista y decide bautizarse. Todos conocemos acerca del ministerio de Juan. El ministerio de Juan era un ministerio de reconciliación, era un ministerio de arrepentimiento. En el desierto, Juan estaba bautizando y el bautismo de Juan lo realizaba para aquellas personas que habían decidido comprometerse con el Señor y hacer un cambio de vida, es decir, convertirse, cambiar de vida para prepararse para la llegada del Mesías o del enviado de Dios. Bautizarse en este sentido, en el tiempo y en el momento de Juan, era abrir el corazón a la presencia de Dios y dejar que Dios condujera su vida. El bautismo de Juan es conocido como el bautismo del arrepentimiento. Todo el que quería cambiar de vida era necesario que se arrepintiera y después ese arrepentimiento lo demostrara bajando a las aguas del bautismo. Sin embargo, surge una duda para nosotros y aquí está una pregunta: ¿por qué Jesús pide ser bautizado? ¿Qué acaso no era el mismo Dios encarnado? Si estamos diciendo que Jesucristo es Dios hecho hombre
Y si estamos mencionando también que este bautismo de Juan era para los pecadores y para quienes se arrepentían, ¿por qué Cristo viene a ser bautizado? ¿Qué le motivó a Cristo ser bautizado en el río Jordán? Repetimos, y es necesario puntualizar esto. Todos los que se acercaban a Juan eran pecadores. Todos los que se acercaban a Juan decidieron bautizarse para dar evidencia de su arrepentimiento. Pero Jesús no nació en pecado. Entonces, ¿qué significa su bautismo? Bueno, hermanos, la respuesta es muy clara. Al bautizarse Jesús, estaba expresando su disposición para identificarse con los pecadores y con su necesidad. Y también al momento de bautizarse Jesús, estaba expresando su disposición para morir por ellos. Es por eso que él le hace esta aseveración a Juan en otro evangelio y le dice: deja que yo haga esto, deja que me bautice, porque es necesario cumplir con toda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Jesús estaba dispuesto a identificarse con los pecadores. Aunque él no tenía pecado, aunque él no tenía nada de qué arrepentirse, en su bautismo él decidió identificarse con cada una de las personas que se acercaban para limpiar su pecado. Y yo quiero que meditemos en la relación que existe entre el bautismo de Jesús y el bautismo de los creyentes, o la relación que existe entre este bautismo y las bendiciones que vienen para los creyentes a través de este bautismo. Vamos a ponerlo a llamarlo como en varias escenas. El Evangelio nos presenta por lo menos 3 escenas y 3 cualidades de este tiempo de bautismo de Jesús. Y lo primero que yo quiero que noten está en el versículo número 9. La escena del bautismo de Jesús nos recuerda la importancia de la humildad. Versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Yo le acabo de mencionar, ¿qué es lo primero que aprendemos de la escena del bautismo de Cristo? Es esa importancia que debemos de darle a la virtud de la humildad. Durante toda su vida terrenal debemos recordar, al estudiar la vida de Cristo y hasta el final de su vida terrenal, no hay escena en los evangelios que dé siquiera un pequeño indicio de que Jesús era una persona arrogante y orgullosa. Cristo siempre mostró humildad. Y ahora, al iniciar su ministerio en el bautismo, Jesucristo está recalcando, está iniciando este ministerio con esa virtud, una persona humilde. Quizá, hermanos, nosotros podríamos esperar, al igual que la gente de su tiempo, que el Hijo de Dios sería alguien imponente, que el Mesías tendría un porte, un hombre que llamaría inmediatamente la atención de las multitudes. Pero Jesús no se presentó como ese Mesías poderoso y triunfante, con una fuerza irresistible. Él se presentó desde el momento de su bautismo como alguien sumiso, como alguien sujeto a la voluntad del Padre. La humildad, una característica que la vemos desde el inicio del ministerio de Cristo. Cristo, un hombre rendido a la voluntad del Padre. Cristo, un siervo sufriente. Como ya les dije, no tenía que bautizarse, él no tenía de qué arrepentirse, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de esta virtud de la humildad. ¿Y dónde lo encontramos? En el versículo 9. Hay un dato interesante en este versículo. Marcos, el escritor, nos dice que Jesús vino de
note eso, de Nazaret de Galilea. Cristo, primero vea la palabra y el verbo vino. Jesús, aunque era el Rey de Reyes, el Mesías prometido, no hizo que Juan fuera a buscarlo. El verbo aquí implica una acción, una disposición a acudir a algún lugar. Jesús no exigió que Juan lo buscara, sino que él fue a Juan para ser bautizado. Desde ese pequeño detalle, el que Jesús haya decidido ir a Juan, desde ahí encontramos esa disposición de olvidarse de todo y obedecer la voluntad del Padre. Es decir, Jesús no dijo, yo soy el Mesías, Juan ya sabe, Juan sabe mi misión, entonces aquí lo espero, que él venga y acá donde estoy me bautice. No, él dice el Evangelio que Jesús se dispuso para ir y ver a Juan. Y esto nos recuerda lo que dice el Evangelio de Marcos más adelante, que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. También es necesario que notemos este lugar significativo de donde venía Jesús. Dice el Evangelio que Jesús venía de Nazaret de Galilea. Galilea estaba en la parte norte del país y era una frontera muy cerca a los gentiles. Por eso, los judíos del sur menospreciaban a los judíos del norte porque estaban pegados a los gentiles, a quienes consideraban ellos gente inmunda. Despreciaban a la gente de Galilea porque eran personas que se podían mezclar con los pecadores. Recordemos el desprecio con el que algunos de los miembros del Sanedrín trataron a Jesús por venir de Galilea. Recuerden ustedes a aquel hombre llamado Nicodemo que hace esta afirmación en Juan 7:52. Dice, le respondieron y le dijeron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, en el tiempo de Jesús, los judíos consideraban a los que eran de Galilea como gente inmunda y como que de ahí no podía salir nada bueno. ¿Y qué nos dice el Evangelio? ¿De dónde venía Jesús? Precisamente de ese lugar donde otros consideraban un lugar inadecuado para vivir. De ese lugar venía Cristo para ser bautizado. A Cristo no le interesaba la frontera junto a los pecadores, a Cristo no le interesaba el estatus, ser de ese lugar. Cristo no peleaba por ese estatus porque era un hombre lleno de humildad. Uno de los habitantes judíos de ese tiempo, Galileo, en Juan 1:46 dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nos damos cuenta, ¿no? Esa es la idea que tenía la gente. ¿De ese lugar puede salir algo productivo? ¿De Nazaret de Galilea puede salir algo de beneficio? El lugar de procedencia de Cristo nos enseña su humildad. Iba a ser bautizado, se iba a identificar con los pecadores. A él no le importó porque él era un hombre humilde. Hoy en día nos hace falta a todos los cristianos desarrollar esta actitud. Y recordando la escena del bautismo, debemos de aplicar a nuestra vida ese deseo de que la humildad siempre llene nuestras vidas, sea esa regla que mide nuestra convivencia.
unos con otros. Una segunda cosa que me gustaría que meditáramos de este pasaje es que la escena del bautismo asegura cielos abiertos para todos los creyentes. Repito, la escena del bautismo asegura cielos abiertos para todos los creyentes. Versículo número 10 dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Imagínense, hermanos, esta escena tan gloriosa en medio del desierto, en medio de la nada, cuando Jesús sube del agua y voltean todos hacia arriba y ver el cielo abierto y escuchar que del cielo se oye esa voz fuerte: este es mi Hijo amado. Cuando la Biblia habla de cielos abiertos, está haciendo una declaración muy especial para los hijos y para las hijas de Dios. La palabra que Pablo utiliza en el versículo 10 para decir que los cielos se abrieron es la palabra en el original que significa como si un rayo o un relámpago desgarra un tejido. Quiero que pensemos un momento en esto. Una cosa que se abre simplemente, puedes volverla a cerrar y ajusta, pero una cosa que se rasga, una cosa que se rompe, una vez que quieres volver a unirla, ya no lo puedes hacer. Ya no queda igual. Entonces, la palabra que Marcos está utilizando en el versículo 10 para decir que los cielos se abrieron en el original, significa que los cielos se rasgaron. Es decir, el bautismo de Cristo produce en el cielo un rasgamiento. Se abrieron los cielos, se rasgaron los cielos y la gloria de Dios y la voz del Señor se escuchó. Una vez que el Hijo de Dios ha abierto los cielos, ha rasgado los cielos, nadie más, ningún otro hombre podrá cerrarlo, ninguna otra fuerza podrá cerrarlo. Hay acceso directo hacia Dios. Eso significa en la escena del bautismo que los cielos fueron rasgados. Es decir, Cristo fue el único que cumplió esa profecía. Había un deseo en el Antiguo Testamento de que los cielos fueran abiertos y que nunca se volvieran a cerrar. Isaías 64, del 1 al 3, habla acerca de esta profecía. Isaías dice: oh, si rompieses los cielos, si alguien estuviera entre tú y el cielo. Había un hambre en el Antiguo Testamento de las personas de que el cielo estuviera abierto y la bendición de Dios nunca se cortara. En el Antiguo Testamento debemos recordar que constantemente el cielo se abría intermitentemente y después, por un periodo de tiempo, el cielo se volvía a cerrar. Esto lo declara Deuteronomio 11:17, primer libro de Reyes 8:34, segundo libro de Crónicas 6:26. En el Antiguo Testamento el cielo permanecía cerrado por la desobediencia del pueblo. La bendición de Dios a veces se cortaba por la desobediencia del pueblo. Por eso Isaías, en el capítulo 64:1, hace una exclamación y es un deseo: rompe los cielos, Señor. Oh, si abres los cielos, si se rasgaran los cielos. Isaías lo que estaba diciendo es: queremos que el cielo se abra y nunca se vuelva a cerrar para nosotros.
que no haya nada, ninguna fuerza, ningún pecado de nosotros que lo vuelva a cerrar. Era un deseo en el Antiguo Testamento. Y en la escena del bautismo es donde se cumple este deseo de Isaías, porque dice que Cristo abrió los cielos para todos, rasgó el cielo, cumplió el deseo del profeta Isaías. Nadie más ha podido, desde Adán hasta Cristo, ningún hombre había podido provocar que el cielo se abriera y jamás se cerrara. Solamente Cristo lo hizo. Todos los hombres pecadores antes de Jesucristo, aún profetas, aún grandes líderes del pueblo de Israel, nunca pudieron provocar que el cielo no se cerrara. Solamente Cristo era el cumplimiento de esa promesa de que el cielo estaría abierto para todos. Con Cristo la bendición de Dios se volvía a este pobre mundo pecador. Esa escena del cielo abierto es para usted y para mí la promesa de que no se va a volver a cerrar nunca jamás. Para los hijos de Dios siempre hay cielos abiertos. Para los hijos de Dios siempre hay una bendición reservada. El cielo no se cerrará porque Cristo ya lo ha rasgado. El evangelista Marcos nos dice que estaba ocurriendo esto en el río Jordán. Y no debemos olvidarnos que cualquier judío en el Jordán sabía que este río era especial. Representaba el poder de Dios de poder partir el río, en dos. En los tiempos de Josué, Dios abrió las aguas del río Jordán. Dios partió las aguas. Y no es casualidad que los cielos fueron abiertos, que los cielos fueran partidos, rasgados, donde también el río fue dividido en dos. No es casualidad todos los detalles que nos da Marcos. Esto es una aplicación para usted y para mí. Si hemos creído en Cristo, si hemos depositado nuestra fe en Cristo, debemos reconocer que Él es el único acceso al Padre y que podemos llegar a través de Él con toda confianza, como dice el escritor de Hebreos, porque Él ha partido el cielo, lo ha abierto para nosotros, llegar confiadamente al trono de la gracia. El bautismo de Jesús tiene mucho que ver con los creyentes, porque el cielo ya jamás se vuelve a cerrar, sino que se mantiene abierto. No hay fuerza humana, no hay hombre o mujer que pueda cerrar el cielo para los hijos de Dios, porque Cristo ya lo partió en dos. Recuerde eso, el bautismo de Jesús, aparte de enseñarnos humildad, nos recuerda a los hijos de Dios que el cielo y la bendición de Dios siempre está disponible para usted y para mí. Los cielos han sido abiertos en dos direcciones. Los cielos se abrieron para que el Hijo de Dios descendiera a este mundo para salvar a la humanidad. Pero también los cielos se abrieron para que los hombres que confían en Él puedan llegar hasta la misma presencia de Dios. Esa es una virtud maravillosa que solo los hijos de Dios tenemos. Los cielos están abiertos con toda libertad para usted y para mí. Y una tercera cosa que podemos meditar en este pasaje del bautismo de Cristo es que la escena del bautismo nos motiva a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Repito, la escena del bautismo nos motiva a cada uno de nosotros a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Dice el versículo 10 en su segunda parte: cuando se abrieron los cielos, descendió el Espíritu como una paloma sobre él. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. ¿Por qué la tercera persona de la Trinidad fue representada como paloma?
Bueno, podríamos decir que porque una palomita representa pureza, representa bondad, representa serenidad, tranquilidad, características que identifican al Espíritu Santo. Una vida que es controlada por el Espíritu Santo es una vida llena de pureza, llena de bondad, una vida serena y llena de gracia. No es casualidad que el Espíritu Santo bajara en esta forma y se posara sobre Cristo para llenarlo todavía aún más de esta virtud, de santidad, de serenidad y de gracia. Tanto la opinión popular como las Escrituras relacionan las cualidades de la paloma con estos atributos. Por ejemplo, si buscamos el Salmo 68, Salmo 68, 13, dice: bien que fuiste echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de platas, y sus plumas con amarilléis de oro. Otra versión nos dice: seréis como una suave paloma cubierta de plata, echado en los brazos del Señor. La palomita representa la bondad, representa la serenidad, representa la tranquilidad. En Mateo 10:16 el Señor dice: ser mansos como paloma y astutos como serpiente. La paloma representa esa serenidad que gozan los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Se esperaba de Jesús que al caer sobre él el Espíritu tuviera estas virtudes. Y lo mismo se espera de todos los que somos bautizados en Cristo. Si usted ha sido bautizada o bautizado en Cristo, usted también ha recibido el mismo Espíritu de Cristo. Y tener el Espíritu de Cristo, como lo estamos relacionando con esta figura de la paloma, significa ser personas llenas de pureza, llenas de bondad, llenas de serenidad y llenas de gracia. Por eso el Espíritu baja sobre Jesús para llenarlo de Él y de llenarlo de estas características. En el Antiguo Testamento, Dios se presentaba como un águila protectora, como un ave de presa, como un ave de gran poder que protegía al pueblo de sus enemigos. Pero aquí en el Evangelio toma la forma de esa mansa palomita y de la gallinita que protege a sus polluelos, porque eso es el Espíritu Santo. Y esas virtudes trae sobre los hijos de Dios: santidad, recuérdelo, serenidad, bondad y gracia. El Espíritu Santo, como una suave paloma suspendida en el aire, era el mismo Espíritu de Dios que se movía en el momento de la creación. Se movía sobre la faz de las aguas, y la versión en el original dice que el Espíritu de Dios se paseaba, es decir, cubría como una gallina protege el huevo. Así el Espíritu Santo en Génesis dice que Él cubría lo que todavía no había sido creado. El globo ese sin forma, el Espíritu lo cubría con un amor suave, con un amor especial. Es que esa es la característica del Espíritu Santo. Es un poder especial de Dios, pero es un poder que nos ayuda a vivir en serenidad, llenos de bondad. El Espíritu Santo, cuando una persona es sumergida en el Espíritu Santo, tal como lo declara Juan, cuando una persona es revestida de una nueva vida, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, es una persona que es controlada por el Espíritu Santo, refleja en su carácter esta serenidad, esta bondad. Solo cuando una persona está llena del Espíritu puede producir cambios y transformaciones.
Sin el Espíritu no hay una vida nueva. Sin el Espíritu no hay una vida regenerada. Por eso necesitamos recordar en la escena del bautismo cuánto es necesario el Espíritu controlando nuestras vidas. Jesús mismo necesitó que el Espíritu se posara sobre él. ¿Cuánto más usted y yo necesitamos pedir constantemente y lograr a través de la palabra que el Espíritu esté llenando nuestras vidas? Si Jesús necesitó el Espíritu, con más razón nosotros necesitamos del Espíritu de Dios. Y necesitamos esa cualidad del Espíritu, esa cualidad de paloma. Es decir, que nos llene el Espíritu de toda bondad, que nos llene el Espíritu de toda pureza, que nos llene el Espíritu de toda gracia para dar a los demás. Y por último, dice el versículo 11, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor, el Padre, le complace su Hijo porque se somete a su voluntad. Deja que el Espíritu lo llene. No le importa su estatus. Él abre los cielos para usted y para mí. El Padre quedó complacido. ¿Y sabe qué? El Padre quedará complacido también con nosotros los que hemos sido bautizados en Cristo. Si seguimos la humildad, si seguimos la llenura del Espíritu Santo, también para nosotros es esa declaración. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, porque te sometes a mi voluntad, porque vives controlado por mi Espíritu. Vamos a hacer una oración para dar término a esta meditación y espero que el Señor nos ayude a cumplir su palabra. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque nos has dejado este manual, Señor, y gracias por mis hermanos y mis hermanas allá en Veracruz. Yo te ruego, Señor, que lo que hemos oído en esta mañana, tú lo lleves a nuestra mente, lo pase tu Espíritu a nuestro corazón y de ahí se vaya a los pies, Señor, para andar en esta verdad. Gracias por venir humildemente y decidir ser bautizado, aunque no necesitabas hacerlo, pero tú lo hiciste para identificarte con nosotros los pecadores. Gracias también porque nos enseñaste la humildad. Gracias, Señor, por abrir los cielos para nosotros. Y ahora esos cielos nunca se van a cerrar para tus hijos. Gracias por este evento en tu bautismo, por rasgar los cielos y porque tenemos acceso directo al cielo. Gracias también por el Espíritu. Ayúdanos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a llenar nuestra vida de esas virtudes que como paloma bajaron sobre ti. Toda serenidad, toda gracia, toda bondad, que de eso se llene nuestro corazón y demos a los demás. Oramos por Jesucristo, que es nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente me da mucho gusto a través de este medio volver a comunicarme con ustedes. Y ya lo saben, siempre firmes y adelante.